Si hay algún problema con la pantalla en la presentación, por favor me avisan porque a veces cuando paso de una pantalla a otra falla. Solo para confirmar si pueden ver mi presentación. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Natasha Chanto, como se acaba de mencionar, y mi trabajo de graduación es una propuesta de una declaración ambiental de producto para la pila UM3AA de tipo zinc carbón, producida por Panasonic Centroamericana SA a través de un análisis de ciclo de vida. Como lo dice el título, este trabajo se realizó con Panasonic y mi profesor tutor fue el ingeniero Luis Guillermo Valerio. Como parte de esta presentación les voy a dar una introducción, voy a hablar de los objetivos, la metodología, lo que son los resultados y las conclusiones y recomendaciones finales del estudio. Okay. De manera introductoria voy a explicar un poco qué son las pilas. Las pilas son dispositivos de almacenamiento de energía, existen diferentes tipos, pero lo que son dispositivos de almacenamiento de energía portátiles son las pilas pequeñas que vemos en los supermercados, se utilizan para juguetes, controles remoto, dispositivos médicos, entre otros. Y a pesar de las tendencias de mercado por dispositivos recargables como las computadoras, las pilas pequeñas siguen siendo en demanda global y desde los años 90 vienen incrementando hasta lo que son 9 billones anuales. Se dice que por persona al año se consumen 10 pilas alcalinas y se dice que un 96% de las pilas desechadas anualmente terminan en el relleno sanitario a pesar de ser un residuo de manejo especial. Ahora, dentro de los tipos de pilas existe lo que son las pilas de tipo sin carbón. Estos son pilas portátiles de un solo uso. A esto se refiere que la pila se consume en su totalidad y luego se desecha, no es recargable. Y se destacan en el mercado por ser de tipo AA o AAA. Las pilas de tipo sin carbón están compuestas por tres cosas principalmente, que son un electrodo negativo o un ánodo que es de zinc en polvo, un electrodo positivo o cátodo que es de dióxido de manganeso y un electrolito de hidróxido de potasio. Ahora, el proceso de ensamble de una pila a como de la composición exacta va a variar mucho de empresa a empresa, sin embargo en la figura vemos lo que es el proceso de ensamble de una pila en Panasonic, en Costa Rica. Entonces, para producir una pila se inicia con una pastilla de zinc. La pastilla se va a transformar en un envase al cual se le va a agregar un papel separador y un aislante inferior también de papel craft. Y a este se le agrega lo que es la mezcla UM3. Este es el nombre propio que le da la empresa a lo que es la mezcla parecida a lo que les acabo de describir. Por motivos de este estudio yo tuve acceso a lo que son las cantidades y los pesos exactos, sin embargo esta es una receta propia de Panasonic. Entonces, una vez que se tiene la mezcla dentro del envase, se le va a agregar un aislante superior y una barra de carbón que se inserta y todo esto se adhiere con Evertac, que es como un tipo de goma, y se le coloca un sello superior. Ya una vez que se tiene esto listo, se cubre con un tubo de PVC y se va a cubrir de manera inferior y superior con chapas y lo que ellos llaman anillos. Ya una vez que se tiene esto listo, se envuelve en lo que es la sticker propia de la empresa y cada pila está lista para ser empacada. Ahora, a pesar del tamaño tan pequeño de las pilas, se han hecho estudios sobre el análisis de ciclo de vida, cómo disminuir el impacto, cómo reciclarlas, porque hay varias desventajas relacionadas con las que son pilas alcalinas o de tipo sin carbono. Entonces, la principal desventaja técnica son las caídas de voltaje y la poca resistencia a fugas. Entonces, a eso nos referimos que si ustedes tienen una pila en un control remoto, por ejemplo, y no lo usan por mucho tiempo, este va a generar un tipo de lixiviado, va a tener una fuga, que no solo va a dañar la pila, sino que probablemente va a dañar el aparato donde se contenía la pila. Otro de los problemas o impactos ambientales es el consumo y agotamiento de recursos naturales. Para generar una pila se requiere una cantidad de recursos naturales, que provienen de lo que es la extracción y la actividad minera. Y muchas veces estos productos vienen fuera del país donde se están produciendo las pilas como tal, lo cual también tiene un impacto del transporte. Y de la mano con esto, lo que es la extracción minera tiene regulaciones débiles o casi nulas que hace muy difícil darle seguimiento a qué es lo que está sucediendo antes de que el producto llegue a mi empresa. Y por último, algo que se destaca es que el proceso de recuperación y reciclaje de pilas es sumamente costoso en comparación a lo que cuesta producir una pila como tal. Entonces, con todo esto y saber qué es lo que está sucediendo con mi producto, viene lo que es el análisis de ciclo de vida o ACV. Un ACV es un análisis sistemático del impacto ambiental de un producto o cualquier actividad cuantificable que me dice qué tan sostenible es lo que yo estoy produciendo. Estos fueron estandarizados en 1994 por lo que es la Organización Internacional de Normalización o ISO
y surgen dos normas, la ISO 14040, que son principios y marcos de referencia, y la ISO 14044, que son requisitos y directrices. Entonces, a partir de un análisis de ciclo de vida surgen lo que son las declaraciones ambientales de producto o las DAP. Las DAP son un documento que me va a comunicar resultados obtenidos en una CV. Son documentos objetivos, comparables, válidos, que me van a decir cuánto es mi impacto ambiental para que yo como consumidor pueda considerarlo al momento de realizar mi compra. Existe la norma ISO 14025, que es para las declaraciones ambientales de tipo 3, y lo que se busca con las DAP es fomentar tanto la demanda como lo es el suministro de productos o servicios con una menor repercusión ambiental. Entonces, esto viene mucho de la mano con lo que es el consumo verde. El consumo verde es la inclinación que tengo yo como consumidor, o que tenemos como consumidores, de adquirir un bien o un producto cuyo impacto es conocido versus un producto o un servicio cuyo impacto es desconocido o bien no comunicado. Entonces, las empresas pueden utilizar lo que es el mercadeo verde y el etiquetado ambiental. Existen tres tipos de etiquetas para poder comunicar estos resultados. La primera es la tipo 1, que son ecoetiquetas generadas por un tercero. La etiqueta tipo 2 son afirmaciones ambientales autodeclaradas, o sea, son generadas por la propia empresa. Y la etiqueta tipo 3, que es la más compleja, la más robusta, que es generada que es una declaración ambiental de producto generada a partir de un análisis de ciclo de vida. Se dice que estas son las más completas, sin embargo es importante recalcar que tienden a ser un poco más complejas para el consumidor, ya que tiene una mayor cantidad de información. Ahora, a nivel nacional existe la norma o la ley 8279, que está respaldada por el Sistema Nacional de Calidad, y existe el Programa Nacional de Etiquetado Ambiental y lo que es la norma INTE B8 y B12. Entonces, la norma B8 respalda lo que es la creación de etiquetas de tipo 1 y la INTE B12 son las etiquetas de tipo 3. A nivel nacional se le da importancia a esto porque no solo permite traducir términos técnicos a algo más asequible para el mercado, sino que también permite crear conciencia en los consumidores y fomentar esta tendencia de consumo, y también permite crear un factor diferenciador para las marcas que deciden embarcar en este trabajo. Ahora, para hablarles un poco más de la empresa, Panasonic está ubicada en San Antonio de Belén, Alajuela, y se dedica a la fabricación, empaque y despacho de pilas de tipo zinc carbón. Son el principal productor de pilas a nivel nacional. Y como empresa ellos siempre se han preocupado por saber qué es lo que está sucediendo dentro de sus premisas, cómo pueden mejorarlo. Y por eso han recibido varias certificaciones y continúan siendo certificados en carbono neutralidad, ISO 14001, 9001, 50001 y Esencial Costa Rica. Sin embargo, a pesar de tener conocimiento de qué es lo que está sucediendo dentro de la empresa, ellos siguen teniendo la necesidad de implementar una tendencia de producción más responsable con el ambiente, y también buscan cómo crear conciencia en el mercado. Entonces, con esto buscan generar una guía para una futura implementación de lo que es una declaración ambiental de producto o una etiqueta tipo 3. Y de aquí surgen mis objetivos o mi trabajo. Mi objetivo general es proponer una guía para la declaración ambiental de producto para la pila UM3AA de tipo sin carbón, producida y distribuida a nivel nacional por Panasonic a partir de un ACV. Y mis objetivos específicos son analizar el inventario del ACV para las pilas UM3, evaluar el impacto de ciclo de vida y analizar el impacto en lo que son las categorías de calentamiento global, agotamiento de ozono, agotamiento de recursos, acidificación y potencial de toxicidad. Y por último, diseñar una guía de declaración ambiental de producto para el equipo de Panasonic. Ahora, para hablarles de la metodología, se siguió la metodología para un ACV, donde el primer paso es definir el objetivo y el alcance. El objetivo lo mencioné anteriormente. En esta parte es importante establecer lo que es la unidad declarada. En mi caso fue una pila UM3AA de tipo sin carbón, que son producidas para el mercado local. El flujo de referencia de igual forma es una pila UM3AA. Y los límites del estudio fueron cradle to gate o de la cuna a la puerta. Esto implica que las exclusiones fueron procesos administrativos y procesos aguas abajo. Si bien es cierto que para una CU es importante considerar lo que son todos los procesos relacionados, en este caso Panasonic tiene una situación muy particular donde el producto va de varios distribuidores a varios distribuidores antes de llegar a su punto final. Entonces había una falta de información ahí que podría crear un desbalance en los datos que se obtenían en el ACV. Entonces, por este motivo se decidió en este primer estudio excluir lo que son procesos aguas abajo,
Y el tiempo de estudio fue marzo 2021 hasta marzo 2022, ya que este es el año fiscal de la empresa. Ahora, como lo mencioné anteriormente, es cradle to gate, entonces en lo que es la figura 2, vemos lo que es el proceso completo y lo que está dentro del óvalo son los límites del sistema, donde vamos a incluir extracción de materia prima, transporte de los materiales hasta la planta de Panasonic y el proceso de producción como tal, y se excluye lo que es transporte a puntos de venta, obtención y uso del producto y lo que es el fin de vida de la pila. Ahora, la figura 3 muestra lo que es el proceso general de producción de las pilas, donde tenemos varias entradas. Ahorita les voy a explicar qué es lo que lleva la pila. Y tenemos entradas también de electricidad, combustible, agua. Todo esto va a ir a un proceso. Entonces, para explicarlo un poco más, cada entrada va ya sea a zinc, mezcla o componentes, donde se unen en ensamble. Se produce la pila, como les expliqué anteriormente, y vamos a la etapa de añejamiento. Cada pila tiene un proceso de añejamiento y una vez que se cumple esto, esta va a ser empacada y se lleva a bodega de producto terminado. Ahora, la segunda parte del análisis de ciclo de vida es el análisis del inventario. En esto lo que se busca es tener información representativa, coherente, que sea real. Y se dice que el análisis de inventario es lo que tiene mayor cantidad de tiempo o consume mayor cantidad de tiempo en el estudio, ya que va a depender de cuánta información tiene la empresa. Entonces, en mi caso tenemos 3 etapas y diferentes fuentes de datos. Para la etapa de extracción y producción de materia prima se utilizaron datos secundarios. En este caso, Panasonic tenía conocimiento de los proveedores y su ubicación y demás, pero lo que es el consumo de recursos, la generación de emisiones y demás, eso se desconocía. Entonces nos apoyamos de datos propios de la base de datos para el ACV o de la plataforma del ACV. En lo que es el transporte de materia prima hasta Panasonic, se usó una mezcla de datos primarios y secundarios. En mi caso se hizo varias visitas a la empresa y entrevistas. Entonces, lo que son ubicaciones exactas y puertos de arribo se tenía del departamento de logística de Panasonic, pero lo que son medios de transporte se desconocían y por eso nos apoyamos de datos secundarios. Y para lo que es la producción de la pila como tal, tenemos datos primarios y secundarios. Panasonic tiene un muy buen inventario de qué es lo que se está utilizando y pudimos recopilar toda la información. Esto se hizo con el Departamento de Control de Calidad y Ambiente. Sin embargo, hay procesos que no existían en la plataforma que se utilizó para la ACV, entonces nos tuvimos que apoyar de lo más similar y por eso se dicen datos secundarios. Ahora, para la matriz energética se consideró la del 2021 reportada por el Centro Nacional de Control de Energía. Como método de transporte había que contemplar transporte aéreo, marítimo y terrestre. Y algo que es importante recalcar aquí es que casi cada una de las materias primas provenía de un lugar distinto. Entonces, países de origen teníamos Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Brasil, México, China, Tailandia, India, Indonesia y Japón. Ahora, para hablar de todos los materiales que van dentro de la pila, tenemos zinc, papel craft, polietileno, cloruro polivinilo o PVC, que es el tubito que va dentro de la pila, carbón, adhesivo, hojalata, láminas de polipropileno, cloruro de amonio, surfactante en polvo, agua y cloruro de zinc. Ahora, en esta etapa también hay que hablar de suposiciones. En mi caso, ciertos materiales la empresa tiene más de un proveedor en caso de emergencia o en caso de cambios inesperados. Entonces, tras recolectar la información para cada proveedor, se asumió que la materia prima iba a venir del distribuidor ubicado a mayor distancia. Seguidamente se asumió que todas las rutas, tanto marítimas, terrestres y aéreas, fueron las que se indicaron en Google Maps y lo que es la aplicación Sea Routes. Y por último, se asumió que el patrón de transporte sería desde la fábrica de producción de la materia prima hasta el puerto más cercano y desde el puerto de exportación hasta el puerto de Moín o al de Caldera, que esta información sí la tenía el departamento de logística. Y por último, desde el puerto hasta lo que son las instalaciones de Panasonic. En lo que son limitaciones, se utilizó una fuente secundaria para lo que es la extracción de materia prima, como mencioné anteriormente. No se tiene información exacta sobre los medios de transporte que se utilizan y se utilizó una versión gratuita de la plataforma OpenLCA, por lo que existen limitaciones relacionadas con las bases de datos, ubicaciones geográficas y demás. Ahora, también es importante hablar de reglas de corte y asignación. Se consideró más del 95% del potencial de impacto ambiental asociado a la unidad funcional.
Los flujos de masa y energía incluidos equivalen a más del 1% del total acumulado por unidad de proceso y se consideró la relevancia ambiental de todo proceso cuyo impacto es mayor al 1% en las categorías evaluadas y se realizó una asignación del 40% de la producción de la planta, ya que eso es lo que equivale a la producción de pilas de tipo AA. Ahora, la tercera parte es la evaluación del impacto. Aquí lo que se hace es tomar todos estos datos y se van a procesar. Es importante destacar que para las pilas existe la limitación que no hay una regla de categoría de producto para pilas o cualquier material similar. Entonces, para este estudio se utilizaron 4 cosas como referencia. Una mezcla de lo que es la RCP para productos de metal fabricados y las normas ISO 14040, ISO 14044 e ISO 14025 que mencioné previamente. Como programa se utilizó OpenLCA, el cual es un software gratuito. Se utilizó base de datos EcoInvent 3.6 y como región geográfica se utilizó Rest of the World, ya que como mencioné anteriormente hay una limitación de la cantidad de información que se tiene en la versión gratuita de OpenLCA y el método de evaluación de impacto fue Recipe Midpoint H, el del 2016. Las categorías de impacto que se evaluaron fueron según la norma ISO 14025, entonces vamos a considerar lo que es potencial de ecotoxicidad en agua dulce, potencial de eutrofización en agua dulce, potencial de cambio climático, de toxicidad cancerígena y no cancerígena, potencial de acidificación y potencial de disponibilidad de agua. Y el último paso en lo que es el trabajo es lo que es la interpretación y revisión. Aquí se van a analizar los resultados, se identifican puntos críticos, se encuentran puntos débiles y fuertes y se diseña la guía para la declaración ambiental de producto. Ahora vamos a ver los resultados. Entonces, como mencioné anteriormente, tenemos las pilas. Eso se hizo de marzo 2021 hasta marzo 2022. En esta época, para unidades producidas, tenemos aproximadamente 27 millones de pilas de tipo AA. Se dice que la energía consumida por pila es de 0.006 kWh, el agua residual por pila es de 0.013 kilogramos de DQO, residuos generados por pila es 0.012 kilogramos, gasolina tiene 0.0002 kilogramos. En este caso la gasolina es un uso muy específico, entonces por eso el dato es tan pequeño y las emisiones generadas por pilas son 0.038 kilogramos de CO2 equivalente. Ahora, el cuadro 3, aquí lo que muestro es la categoría de impacto, cada una de las que mencioné, y el total, y después lo que es la división entre dos módulos, el módulo upstream y el módulo central, o el core module. El módulo upstream o aguas arriba lo que involucra es la producción y extracción de materia prima y el transporte, y el módulo central lo que considera es la producción de la pila ya en Panasonic. Para todas las categorías de impacto siempre fue cierto que el impacto en el módulo aguas arriba fue el mayor, no hubo ninguna excepción donde se acercaron o el impacto fue mayor en el módulo central. Entonces les voy a explicar un poco más qué es lo que compone cada resultado. Entonces el potencial de ecotoxicidad en agua dulce, que lo que nos dice es la posibilidad de exposición y efecto a sustancias, estudió 0.11 kilogramos de 1,4 DCB equivalentes y los principales procesos fueron la producción del ánodo y la producción del zinc. Luego el potencial de eutrofización, que lo que mide es el aumento, desmedido de nutrientes. Los principales contribuyentes fueron también la producción del ánodo y la producción del zinc. En el potencial de cambio climático los resultados fueron un poco más distribuidos, pero el principal contribuidor fue la producción de la hojalata, seguida por la producción del zinc y por la producción del adhesivo. En lo que son los elementos que componen el potencial de toxicidad, tanto cancerígena como no cancerígena, a esto nos referimos al daño potencial que tiene un proceso al ser liberado y luego al ser acumulado en los sistemas. En la toxicidad cancerígena humana tenemos dos procesos que son la producción de la hojalata y la producción del zinc. Y la toxicidad no cancerígena que dio un resultado mayor es producida por lo que es la producción del ánodo y la producción del zinc. Y los elementos que componen el potencial de acidificación fueron principalmente la producción del ánodo y la producción de la hojalata. Y por último, tenemos los elementos que componen el potencial de disponibilidad de agua,
que son principalmente la producción del ánodo, seguido por la producción del zinc y de manera muy próxima por la producción de la hojalata. Ahora, en estos resultados, como mencioné, el proceso del módulo aguas arriba siempre fue el que tuvo mayor impacto sobre lo que es el módulo central. Los tres procesos que siempre se repitieron fueron la producción del ánodo, la producción de la hojalata y la producción del zinc. Y estos tres procesos son procesos que involucran la minería para obtener esta materia prima. Entonces, para analizar un poco más por qué la minería y su impacto, se dice que de forma muy general la minería puede ser subterránea o a cielo abierto. Actualmente, para lo que es extracción de zinc y hojalata para productos como las pilas, se dice que un 80% de la extracción viene de minería subterránea. De forma muy general, la minería subterránea lo que hace son perforar pozos verticales hasta cierta profundidad para luego perforar pozos horizontales hasta llegar al punto de la materia. En todo esto se consume combustible, explosivos, agua, electricidad, que conlleva a procesos de meteorización, exiliación, drenaje ácido. Y se dice que entre más energía se consume en estos procesos, más vulnerable se vuelve a lo que son los problemas de efecto invernadero. Esto concuerda con varios estudios que se han realizado acerca de las pilas, ya que se ha mencionado que el impacto ambiental y social de las pilas viene más de lo que es la materia prima que la producción como tal. Y se dice que también en términos de salud humana, lo que es la extracción de zinc, cadmio, plomo y otros metales ha presentado riesgos para la salud de las personas en las zonas suburbanas y urbanas próximas a las zonas de extracción. Ahora, también es importante hablar de por qué el análisis del impacto dentro de Panasonic fue tan poco considerable en comparación con el módulo upstream. Eh, como mencioné anteriormente, Panasonic tiene varias certificaciones y como parte de este proceso ellos realizan auditorías internas y con Inteco de forma anual. Esto conlleva que ellos tienen que hacer un proceso de revisión interno de qué es lo que están haciendo, en dónde están fallando y cómo pueden mejorarlo. Cuentan con manual de compras verdes incluso para cosas que parecen insignificantes para otras empresas, como lo que es la adquisición de luminarias. Tienen estrategia interna de gestión de residuos, estándares de eficiencia energética, pero lo más importante es que han logrado tener todas estas certificaciones e ir en una mejoría del impacto ambiental debido a la educación al personal. Siempre que se toma una decisión, se ha comunicado al personal y cada una de las personas que trabaja se ha apropiado de las problemáticas y por eso han tenido tanto éxito en la implementación. Ahora, con todos estos resultados, se va a lo que es el diseño de la guía, que es un resumen de esto que acabo de explicar, pero con la idea de que sea más comprensible para el público. Entonces voy a pasar aquí a enseñarles brevemente. Entonces, esto es como tipo folleto, donde se tiene la pila UM3, se tiene el título, la declaración, la versión, la fecha del estudio. Se le explica al consumidor lo que es una declaración ambiental de producto, las características de una DAP. Se habla de la empresa Panasonic y lo que son las pilas UM3 y lo que es la composición como tal. Se habla de especificaciones de la pila, lo que es voltaje, peso promedio, condiciones de almacenamiento, otras especificaciones en general. Se les enseña el ciclo de vida de la pila, que es la misma figura que les mencioné o les enseñé anteriormente. Y se habla ya lo que es la declaración de desempeño ambiental. Se va a presentar lo que es la unidad declarada, el flujo de referencia y las etapas consideradas, ya que se necesita tener esa transparencia. Se habla de suposiciones y limitaciones del estudio. Se enseña el proceso de producción de la pila. Se habla de dónde vienen los productos y los transportes que se consideran para la obtención de materia prima. Se enseña el uso de recursos de parte de la empresa, energía consumida, agua residual, residuos, gasolina, emisiones. Luego se explica qué es cada una de las categorías de impacto y a qué se refiere, para luego mostrar los resultados para cada categoría, que es lo que les mostré, donde se tiene el total, el módulo upstream y el módulo central, y las referencias que se utilizan específicamente para esta guía. Ahora, conclusiones y recomendaciones. La principal conclusión es que los procesos de obtención de la ánodo, zinc y la hojalata son los que presentan mayor impacto en las categorías analizadas. Esto concuerda con otros estudios realizados donde se habla que el mayor impacto de las pilas o la mayor complejidad es en los procesos aguas arriba. La segunda conclusión es que el principal reto es la escasez de datos primarios sobre la fabricación de estas pilas y la falta de consenso sobre cómo evaluar, analizar e informar los resultados para este producto.
Lo tercero es que la principal barrera fue la inexistencia de una regla de categoría de producto específica para las pilas. Y la cuarta conclusión es que el costo del proceso de certificación, incluyendo lo que es el valor económico de la herramienta para realizar el ACV y la base de datos, es un elemento que la empresa debe considerar a la hora de tomar esta decisión. Como recomendaciones, se recomienda sistematizar la información de los proveedores. Entre más información se tenga sistematizada, más fácil se va a hacer el proceso del ACV cada vez que se quiera generar. Mantener bases de datos actualizadas es otra recomendación, ya que es necesario para poder tener información coherente y no tener que pasar tanto tiempo en esa segunda etapa del ACV, que es recolección de datos. Como recomendación principal, también es solicitar al Programa Nacional de Etiquetado Ambiental desarrollar una RCP específica para la pila. Y ya una vez que se tiene esto, se recomienda realizar el ACV considerando todas las etapas, incluyendo aguas abajo, y realizar nuevamente el ACV de la pila con lo que es el software OpenLCA, pero utilizando una licencia profesional para poder tener acceso a más bases de datos específicas por región. Y por último, se recomienda con esta guía usarla como referencia para generar la declaración ambiental de producto. Estas son las referencias para la presentación y eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natasha. Y primero que nada, felicidades por esta presentación. Ahorita vamos entonces a proceder con la sección de preguntas. Le vamos a dar espacio primero a la coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental, a la máster Diana Zambrano. Hola Natasha, un gusto Hola, volverte a ver después de un montón de igualmente. tiempo. Igualmente, profe. Natasha, yo no te voy a hacer una pregunta, solo te quiero felicitar el desempeño técnico, la estructura, más que sentirlo como una defensa clásica de trabajo final de graduación, yo sentí que aquí estaba con y la verdad es que estábamos con una súper experta, o sea, diste una charla, tu expresividad, cómo articulaste todo, la confianza, te felicito, sos una gran profesional y me encanta Muchísimas gracias. que hayas culminado tu proceso profesional. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Diana. Ahorita le damos entonces el espacio al director de la Escuela de Química, Ricardo Coy. Hola, buenas tardes. Primero felicitarla por su trabajo. La verdad es que se disfrutó mucho oír los resultados y la profundidad con la que lo realizó. Sí me queda una duda. Usted hizo un análisis de los metales, sobre todo. ¿Cuál es el que presenta mayor riesgo por toxicidad? Según lo que yo obtuve en los resultados, se dice que el zinc es el mayor problema, ya que estaba presente en varios de los compuestos. Sin embargo, no tendría como ese dato exacto como de cuánta es la diferencia entre ese versus otros metales. Ok. Y ahora que ya hizo eh, este, esta etapa, ¿cuál es el proceso que sigue? En este caso, bueno, este trabajo de graduación surgió a partir de mi práctica con Panasonic. Yo les ayudé en lo que es la certificación de 50001. Actualmente Panasonic acaba de tener un cambio de director, entonces ahora tienen más personal proveniente de Japón y los directores son internacionales. Entonces la idea de este trabajo es presentárselo a la empresa y con esto ellos van a proponerlo para obtener lo que es el presupuesto y poder adquirir como el tiempo y la cantidad de dinero necesaria para que ellos propiamente vuelvan a hacer el análisis de ciclo de vida con mi guía y ya después generar la declaración ambiental de producto. Y ¿qué tan fácil es como trasladar la metodología que usted está planteando para esta batería para otros tipos de batería, no sé, de cromo cadmio, que son las recargables, las de litio? ¿Qué tan fácil es o qué hay que hacer para replicar su trabajo en otro tipo de baterías? Me parece que el procedimiento general es igual, son las mismas etapas que hay que considerar. Creo que ahí sería más como el reto de encontrar los proveedores y la información como tal. En el caso de Panasonic, como mencioné, pues mucha de la información ya se había recolectado a través de otras certificaciones que han obtenido, pero el proceso, la guía general debería ser la misma. Y, Y, perdón. no, Ok. adelante.
Y finalmente, ¿usted encontró alguna literatura acerca de algún problema ambiental por manejo de residuos sólidos por una mala disposición de las baterías? En el caso de Costa Rica no encontré un análisis como tal, un estudio como tal. Sin embargo, sí se mencionaba que muchas de las empresas no han hecho esa exploración de cómo reciclarlas y se ha analizado, digamos, cuántas pilas van, pero no vi como tal como cuál es el impacto, cómo se ha analizado ese impacto en lo que son rellenos sanitarios. Otra cosa que es importante destacar, que no mencioné en la presentación, es que Panasonic sí hace lo que es el reciclaje de la pila. O sea, si uno tiene pilas Panasonic y las lleva a la empresa, ellos se encargan de procesarlas y llevarlas a Canadá, si no me equivoco, pero el proceso es sumamente largo, sumamente costoso y por eso no hay mucha exploración al respecto. Sí, esto lo comentaba porque en algún momento nosotros hicimos un proyecto que eran en botaderos clandestinos en una zona costera. Es en la zona sur, en Puerto Jiménez. Y si encontramos, como los suelos son muy arcillosos, los lixiviados se acumulan en el lugar, no hay una escondida. Y en el análisis de suelo, lo que encontramos en el suelo fue zinc, manganeso, cromo y cadmio. O sea, claramente, no claramente, sino que hay una fuerte sospecha que venían de baterías. Entonces, claro, y para ellos no les era cómodo llevarlos a un sitio de disposición adecuado de baterías, porque es Puerto Jiménez, queda 10 horas de San José. Entonces, por ahí sí le preguntaba si de repente ya había algún tipo de estudio que analizara esta situación en el país, pero si no he encontrado, todavía nos falta, tenemos esa necesidad. Muy bien, muchas gracias por hacerlo y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Gracias a Ricardo. Ahora a continuación le damos el espacio a la lectora número 1 de esta tesis, a la máster Melissa Díaz. Creo que... El micrófono. Disculpen, sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, Natasha, primero que todo, felicidades. Debo decirte que me dio muchísimo gusto tu tesis, que la estaba esperando desde hace varios añitos que yo estoy en este tema de ACV. Entonces, cuando salen ACVs de productos que hace el país, ¿verdad? O que está involucrado en alguna parte del proceso, me llena muchísimo de emoción. Y sé que es un reto, así que te felicito doblemente porque sí, así lo es. Bueno, tengo dos dudas un poquito existenciales. En el proceso, ¿verdad? En el diagrama de flujo que pusiste, una de las entradas es agua, ¿verdad? Tanto para el upstream, ¿verdad? Los materiales tienen agua embebida, pero también en el core, ¿verdad? Así lo entendí yo, que también la planta en sí en Costa Rica está utilizando agua. ¿Qué pasa con el agua residual y por qué no se ve, por ejemplo, en los impactos relacionados al agua que estudiaste? En el caso del agua que se utiliza en el proceso, es agua que se utiliza para generar la mezcla. Entonces, el agua va dentro del proceso y es recirculada. Lo que es agua general como para alimentar máquinas no es algo común. Entonces, en esa parte no tienen ese problema de generación de aguas que tengan un gran impacto a lo que es a nivel de fluente. Ok, pero entonces se podría decir que todo el agua que se usa para la producción de una batería, ¿verdad? Excluyendo a trabajadores, que eso es agua residual ordinaria, ¿verdad? Pero el agua residual que se utiliza en esa producción es recirculada. Y Sí, por correcto. eso. Okay. Sí, correcto. Y en lo que es, por ejemplo, aguas como de procesos administrativos, el proceso administrativo es casi nulo, entonces en ese caso se excluyó por lo mismo. Ok. Genial. Y lo otro que quería preguntarte es que, bueno, me imagino que, no, imagino, no, y vi también en las referencias que consultaste otros estudios de baterías en otros países. Entonces, quería que nos comentaras un poquito cómo salió a nivel general Costa Rica comparado con otros países, a ver si se cumplen las expectativas o no, que tengo en mi cabeza.
Sí, en este caso, bueno, yo intenté buscar tanto referencias a nivel nacional como a nivel internacional. Los principales estudios era uno del 2019, que era de Degani et al, y del 2021, que era de Porcio y Scawen, si no me equivoco. En este caso, los dos concluyeron también lo mismo, que era cuestión de extracción de materia prima. Sin embargo, en los estudios que se realizaron de parte de ellos no tenían información tan detallada como de dónde se ubicaban los proveedores de materia prima y cómo era el proceso de transporte. Entonces los resultados que yo obtuve son muchísimo más específicos que los que ellos mencionaban. Sí se concluyó lo mismo en los estudios de ellos, que era esa falta de información que hacía más difícil la elaboración. Y en el caso de ellos también mencionaban que para ellos fue un reto el costo del análisis como tal, entonces no siempre tuvieron ese apoyo de la información. Y a nivel de indicadores, ¿cómo los viste? O sea, el total, El más único, alto, más bajo. El único que tenía indicadores específicos era el del 2021 y eran muy similares. Sin embargo, el proceso de producción en el módulo central, para el caso de ellos, era muchísimo mayor bueno, mucho mayor, pero era un poco mayor el impacto como tal. Esa era lo que quería escuchar. Muy bien, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Ahora le damos el espacio a la lectora número 2, a la ingeniera Carolina Vindas. Hola, buenas tardes, Natasha. En primer lugar, felicitarte. Sé que tuviste muchas limitaciones con respecto al uso de la herramienta OpenLCA y de verdad te quiero felicitar porque muy pocos profesionales saben utilizar la herramienta y más bien te invito a que si por ahí puedes darte un cursito sobre eso, pues creo que es una gran herramienta porque si me apruebo que es lo que normalmente utilizamos, es sumamente costoso y representa una gran limitación para todas esas pymes e incluso las empresas grandes que quieren empezar a medir su huella ambiental y que pues no pueden hacerlo y utilizar OpenLCA no es tan intuitivo, diría yo. Entonces, por ahí mis felicitaciones. También felicitarte porque muchas observaciones que por ahí te hice en la revisión de la tesis fueron atendidas y me sentí sumamente satisfecha de escuchar tu presentación y ver que estabas abordando esos puntos que estaban quedando por ahí. Entonces, por ahí felicitarte. Eh, una observación que tengo más allá como verla como una oportunidad es que esta tesis está para construir una regla de categoría producto y creo que más allá de que eso haya sido una limitación, que no hayas encontrado una regla de categoría producto específica para las baterías, yo creo que aquí el siguiente paso sería llevar este estudio que hiciste, que está sumamente completo, a el comité de etiquetado ambiental en Inteco y bueno, yo sé que Melissa y mi persona también te podemos ayudar por ahí porque creo que esto representa una oportunidad para que otras empresas empiecen a medir la huella ambiental de la producción de las baterías, incluso considerando que solo Panasonic lo está haciendo y que ya por ahí Panasonic pues lleva mucha ventaja de ya haber recolectado los datos y que ya hayas empezado a elaborar el estudio. Entonces creo que esta guía que tenés por ahí, yo la convertiría más allá en una guía para elaborar una declaración ambiental de producto, convertirla en una regla de categoría de producto. Eso por ahí. Y creo que a partir de eso, de que no tuviéramos una regla muy específica, surgen algunas dudas con respecto a algunas decisiones que tomaste y eso serían como las preguntas que te voy a realizar. La primera sería con respecto a las categorías de impacto que seleccionaste, que nos contés como con base a que seleccionaste las 5 o 4 categorías, ahí ya nos decís, que tomaste en cuenta para hacer la evaluación. Y lo otro sería con respecto a la unidad declarada que seleccionaste, que entiendo que la de la regla de categoría de producto está en términos de masa y por ahí vos la tomaste como una unidad. Entonces, bueno, primero si querés esas dos consultas por ahí. Sí, claro. Las categorías de producto evaluadas primeramente se establecieron con la ISO 14025, esas son las categorías que establece específicamente. A la hora de realizar ya el análisis con OpenLCA, pues OpenLCA da una cantidad de categorías interminable. Entonces, esto sí se conversó con la empresa, se hizo esa decisión de, ok, queremos todavía analizar solo estas o comunicar otras. Sin embargo, por comprensión o hacer la información más asequible, consideramos que esas eran las categorías que quizás iban a ser de mayor importancia o mayor relevancia y entendimiento para el consumidor general.
Y la segunda pregunta, perdón, ¿cuál? Es sobre la unidad declarada. Ok, sí. En este caso, siempre también hubo como un intercambio de si hacerlo con la masa o con la pila como tal. En este caso se realizó con la pila porque muchos de los datos que se tenían eran por unidad. Digamos, se utiliza una pastilla y ya después se tuvo que hacer un análisis de cantidad de, por ejemplo, cuánto pesa una pastilla de zinc. Pero por eso se decidió hacer con una pila específicamente. Y también porque a pesar de que se tiene un control, el peso de las pilas cambia mucho. Y puede cambiar dependiendo de si la pila salió bien o si salió mal o si el añejamiento no se dio como se esperaba. Entonces por eso decidimos hacer una pila como la unidad declarada. Ok, no, sí, perfecto. Únicamente eso es un aspecto que si se desarrolla nuevamente una regla de categoría de producto hay que tomar en cuenta porque, por ejemplo, si llega a la competencia y elabora el análisis de su ciclo de vida de una batería que tiene un poquito más de masa o más bien menos masa, ¿verdad? Menos cantidad de recursos, pues obviamente no van a ser estudios comparables. Sí, claro. Además de que la regla de categoría de producto, pues es una buena referencia a la que se utilizó, pero no es la más adecuada para una batería, porque incluso el uso previsto de una batería, pues sí lo conocemos. Normalmente utilizamos unidades declaradas, por ejemplo, no sé, para cemento, que el cemento puede tener un montón de usos, pero la batería ya tiene un uso previsto y muy probablemente el fabricante conoce cuál es la cantidad de vida de esa batería y podemos, ya entendemos cómo está el tema de la disposición y que incluso se puede premiar a Panasonic en algún futuro con este tema de que ellos están recuperando, o sea, ya generan por ahí un impacto menor con respecto a otras empresas. Entonces eso por ahí, y tenía otra duda que me quedó de la revisión de la tesis y acá no lo vi, entonces igual te la iba a realizar. Con respecto a los procesos excluidos de la ACV, mencionabas que el consumo de recursos durante la extracción de la materia prima fue algo de lo que se excluyó, pero bueno, no lo vi en la presentación, entonces no sé si fue como un dedacillo en el escrito, digamos, en la tesis, o a qué tipo de recursos te referías que estabas excluyendo, porque en el diagrama sí veía que estaba el consumo de electricidad, consumo de combustibles. Sí, correcto. Al principio, cuando se realizó la redacción de esa exclusión, yo dije que se excluyó porque tengo los datos de OpenLCA, pero no tengo los datos propios de la empresa. Pero ya después con los análisis dije como, ok, no, sí tengo los datos, se utilizaron datos propios secundarios. Entonces, ahí por eso al final lo cambié a lo que son limitaciones, que fueron datos secundarios porque no se tenían valores exactos como datos primarios. Ok, de acuerdo, perfecto. Y lo último, la última preguntita. Hablabas que, bueno, como recomendación, la empresa debería considerar los costos para certificarse y demás. ¿Qué tipo de certificación está considerando la empresa? ¿Están pensando en irse a alguna certificación internacional o han valorado tener algún reconocimiento por parte del Programa Nacional de Etiquetado Ambiental? No sé si ya han tenido ese tipo de conversaciones o por el momento. La meta principal es primero generar esa declaración ambiental, porque es algo que muchas fabricantes de pilas no hacen. Como meta última de la empresa y especialmente del Departamento de Control de Calidad de Ambiente es poder tener algún tipo de reconocimiento del Programa Nacional de Etiquetado, pero no se tiene muy claro cómo se puede hacer, porque también aquí entra en juego lo que es las normas de Japón y la cantidad de información que ellos pueden compartir y cómo también ellos lo pueden compartir fuera del país. Ok, de acuerdo. Estas serían mis preguntas. Nuevamente, felicidades. Gracias. Gracias, Carolina. Ahorita le damos el espacio al director de su trabajo final de grado, al profesor Luis Guillermo Valerio. Bueno, Natacha, felicidades. Creo que tuvimos muchas adversidades. En algún momento pensamos de que no íbamos a hacer la tesis porque no teníamos el software. Realmente creo que diste la milla extra en aprender ese software. O sea, ni yo lo sé usar, ni nadie. Creo que aquí en el país muy poca gente lo sabe usar. Entonces, más bien, creo que hay una oportunidad de que nos enseñes de este software que, como decía, creo que fue Carolina, ¿verdad? Que podría ser una oportunidad para las pymes de hacer un estudio de bajo costo, ¿verdad?
Sí, claro. Entonces, pues felicitarte por ese esfuerzo. Vamos a ver, tal vez mi pregunta es, vamos a ver, ese es el primer estudio de Panasonic a nivel corporativo, o sea, imagino que hay mucha expectativa de parte de Japón sobre este estudio. Ujú. Vamos a ver, ¿qué tan segura te sentís con este resultado? Es la pregunta que yo te haría, o digamos, en el sentido que, por ejemplo, no sé, uno podría decir, bueno, está usando una licencia que sabemos que no es la más actualizada. ¿Qué Ujú, recomendaría usted, digamos, como para decir, mira, este resultado, porque yo no dudo de los datos sí, los revisamos, los vimos, pero ujú. quizás donde nos puede, el software nos puede jugar tal vez que el dato que tengamos no sea el más óptimo. Sí. ¿Qué necesitaría usted como para decir, mira, ya este es un resultado sólido y que usted se sienta, digamos, a gusto para presentar? Tal vez por ahí va mi pregunta. Sí, en mi caso, y eso también ya lo he hablado con la empresa conforme hemos visto los resultados. Lo principal creo que es la ubicación geográfica de muchos de los procesos. En el estudio yo tuve que utilizar Rest of the World porque era lo que la Ujú. base de datos que encontré tenía. Y incluso para lo que es la base de datos de Coinvent, esto lo obtuve de alguien de la UCR que ya lo había utilizado, entonces lo tenían en su plataforma. Creo que lo que yo más recomendaría es volver a tomar la base de datos que yo tengo en OpenLCA y volver a realizar el mismo estudio, pero ojalá buscando regiones geográficas más específicas para cada uno de los proveedores, ya que son muchos proveedores de distintos países. Entonces, siento que ahí es donde puede existir la mayor diferencia ya en futuros resultados. Perfecto. Sí, y obviamente, ¿verdad? Tal vez que al ser una empresa tan grande, que adquieran su licencia y ya hagan estudios más, ya con licencias pagas, ¿verdad? Entonces creo que también es importante Sí, que correcto. usted en su presentación a la gerencia, pues también hacer esa aclaración, ¿verdad? Que los datos se podrían mejorar si ellos, por ejemplo, invirtieran en una licencia corporativa. Correcto. Muchas gracias, Natasha, y felicidades por el estudio. Gracias, profe. Muchas gracias a Luis por sus consultas. Ahorita, pues me gustaría abrir el espacio a todas y a todos los estudiantes o invitados que están conectados a esta presentación. Por si tuvieran alguna pregunta para Natasha. Muy bien. Ahorita entonces vamos a realizar lo que es la calificación de su trabajo. La gente que está conectada, les pido que se mantengan en línea. Vamos a trasladarlos a una sala y Natasha, usted también nos espera conectada. Ya Ok. ahorita volvemos.